El tanquista, una historia de supervivencia. Estimados suscriptores, esta historia resultó un poco más larga de lo habitual en nuestro canal, pero créanme, vale la pena. Disfruten. Capítulo 1. El tanque en llamas. Alejandro Mendoza nunca pensó que moriría entre llamas. A sus 32 años había visto suficientes muertes en la guerra, cuerpos destrozados por balas, extremidades arrancadas, cadáveres en cráteres de bombas. Pero ahora, sentado en la caja de acero ardiente del tanque Abrams en medio del desierto iraquí, comprendió por primera vez realmente: la muerte viene en muchas formas y la muerte por fuego no es la más agradable. Sin embargo, el destino había arena por todas partes. Esa maldita arena rechinaba entre los dientes, se metía en los pliegues del uniforme, se infiltraba en los mecanismos de puntería. La guerra en el desierto es ante todo una guerra contra la arena, pensaba Alejandro, conduciendo su tanque por el páramo abrasador a 40 millas al sur de Bagdad. El termómetro en el compartimento de combate marcaba 122 grados Fahrenheit y aún no era el pico del calor diurno. Comandante, movimiento a las 10 en punto. La voz del artillero en los auriculares sonó brusca como un disparo. Alejandro se pegó a la mira. A través del visor térmico vio siluetas oscuras que se escurrían entre edificios destruidos. 3, no 4 figuras, y algo más, un objeto alargado en el hombro de uno de ellos. RPG, el grito de Alejandro se fundió con el estruendo del disparo. La granada propulsada por cohete trazó una estela de fuego en el aire. Alejandro alcanzó a ver cómo giraba en el aire directo hacia la coraza frontal. El tiempo se estiró como melaza. Incluso tuvo tiempo de pensar que la trayectoria no era del todo correcta. A la granada le faltaría energía cinética para penetrar la armadura en ese ángulo. Se equivocó. El impacto fue como si el mismo diablo hubiera golpeado el costado con un mazo. El tanque se sacudió como un ser vivo. Algo crujió, siseó y la cabina se llenó de un humo negro y acre. Se fue la hidráulica. El conductor Rodríguez intentaba gritar por encima del aullido de la sirena de emergencia: «Comandante, estamos». No pudo terminar. El segundo disparo impactó en el mismo lugar. La armadura no resistió. Alejandro sintió un calor abrasador, como si alguien le hubiera arrojado napalm directamente a la cara. El fuego llenó instantáneamente el compartimento de combate. Todo lo que siguió fue como una pesadilla. Los gritos de la tripulación, el crepitar de las llamas, el olor a carne quemada. Alejandro intentaba abrir la escotilla del comandante, pero estaba atascada. La golpeaba con los puños, con el hombro, con la cabeza. Inútil. En algún momento se dio cuenta de que estaba gritando. No de dolor, extrañamente no sentía dolor, sino de terror. Su cuerpo actuaba por puro instinto. Sus manos encontraron la palanca de desbloqueo de emergencia de la escotilla. Tiró una vez, 2 veces, a la tercera la escotilla cedió. El aire abrasador del desierto le pareció fresco en comparación con el infierno dentro del tanque. Alejandro se desplomó hacia afuera, rodando sobre la coraza. Su ropa ardía. Recordó lo que le habían enseñado: caer y rodar. Rodó por la arena, sintiendo cómo el fuego soltaba reluctante a su presa. En algún lugar muy cerca crepitaban disparos, silbaban balas, pero Alejandro ya no oía nada de esto. La conciencia misericordiosamente se apagó, salvándolo del dolor que estaba a punto de llegar. Despertó en un hospital militar en Alemania, paredes blancas, olor a antisépticos, el pitido de los equipos médicos, y dolor, un dolor que le hacía querer aullar. Las quemaduras cubrían el 40% de su cuerpo. Su rostro, extrañamente, casi no sufrió daños, salvado por la máscara ignífuga, pero todo lo demás. «Ha tenido suerte, capitán», dijo el médico, cambiando los vendajes. «Un par de segundos más en ese tanque y no estaríamos conversando ahora». Suerte, qué palabra tan curiosa. Alejandro yacía mirando al techo, pensando en Rodríguez, en el artillero Pérez, en el cargador Jiménez. Ellos no tuvieron suerte. Se quedaron allí en esa caja de acero ardiente en medio del desierto, y él sobrevivió, y ahora debía seguir viviendo. Pero eso fue solo el comienzo. En las semanas siguientes, Alejandro descubrió que no podía estar en espacios cerrados. Ascensores, habitaciones pequeñas, incluso automóviles, todo le provocaba ataques de pánico asfixiante. Los psicólogos militares lo llamaban trastorno de estrés postraumático. Alejandro lo llamaba su infierno personal. Cuando quedó claro que no volvería al servicio activo, le ofrecieron un puesto como instructor en la escuela de tanques. Allí al menos podía salir al exterior en cualquier momento, pero Alejandro sabía que no era lo que necesitaba. Necesitaba algo diferente, algo opuesto. Y entonces recordó Alaska, tierra de frío eterno y espacios infinitos, un lugar sin arena, sin calor, sin espacios reducidos, donde podría comenzar de nuevo. Todavía no sabía que esta decisión lo llevaría a una nueva guerra. Una guerra no contra enemigos, sino contra la traición, y que un día tendría que elegir entre el fuego y el hielo, entre la venganza y el perdón, entre el pasado y el futuro. Pero todo eso estaba por venir.
Por ahora, simplemente yacía en su habitación de hospital, mirando por la ventana la nieve que caía y pensando en el frío. En el frío salvador, limpio y blanco que curaría para siempre las quemaduras de su alma. Capítulo 2. Una nueva vida. Fairbanks recibió a Alejandro Mendoza con 30 grados bajo cero y una ventisca. Estaba parado en el aeropuerto, apretando contra su pecho una desgastada bolsa militar, observando cómo los remolinos de nieve danzaban tras los enormes ventanales de la terminal. Nada que ver con el desierto iraquí. Ni arena, ni calor, ni los fantasmas de la tripulación quemada que lo habían perseguido durante los últimos 8 meses. En su bolsillo llevaba la impresión de un anuncio sobre la venta de un negocio, alquiler de motos de nieve en las afueras de la ciudad. El propietario, el viejo Johnson, se jubilaba y quería vender rápido. El precio era irrisorio, claramente por debajo del mercado, justo lo que necesitaba para un nuevo comienzo. Así que tanquista, el viejo Johnson entrecerró los ojos, examinando las cicatrices en las manos de Alejandro. Estaban sentados en la pequeña oficina del negocio, llena de mapas, repuestos y viejas revistas. ¿Y qué te trajo por aquí, muchacho? Normalmente los chicos después del servicio se van a lugares cálidos. Quizás precisamente porque vi demasiado calor, Alejandro se encogió de hombros. No iba a contarle sobre las pesadillas, sobre los ataques de pánico asfixiantes en espacios cerrados, sobre cómo se despertaba por las noches con el olor fantasma del metal ardiendo. El trato tomó menos de una hora. Johnson parecía tener tanta prisa por deshacerse del negocio como Alejandro por comprarlo. Cerraron el trato, y para la noche Alejandro ya era dueño de una flota de 12 motos de nieve Yamaha usadas y una pequeña cabaña que servía de oficina. Las primeras semanas transcurrieron en un interminable trajín con el equipo. Las motos de nieve estaban en peor estado de lo que parecían a primera vista. Alejandro pasaba los días en el garaje, cambiando correas de transmisión, ajustando carburadores, parcheando orugas rotas. De alguna manera extraña, este trabajo lo calmaba. Había algo meditativo en hurgar en los mecanismos mientras la ventisca aullaba tras las paredes del garaje. Los clientes no llegaron de inmediato. Primero turistas solitarios, luego pequeños grupos. Les gustaba el dueño silencioso con cicatrices, le daba al lugar cierto colorido austero. A Alejandro le gustaba enseñarles a manejar las máquinas, especialmente cuando salían a la tundra, donde no había nada más que silencio blanco hasta el horizonte. Allí finalmente se sentía libre. Emily apareció en su vida una gélida mañana de febrero. Entró en la oficina con un enorme plumón, con una mochila llena de instrumentos, y pidió una moto de nieve por una semana. Soy de la Universidad de Alaska, extendió su credencial. Estudio la dinámica del deshielo del permafrost. Necesito llegar a varios puntos para tomar medidas. Alejandro negó con la cabeza. No te dejaré ir sola, normas de seguridad. Entonces vendrá conmigo, sonrió y algo en esa sonrisa hizo que su corazón se saltara un latido. De paso me cuenta sobre el terreno, soy nueva por aquí. Pasaron una semana juntos, recorriendo la tundra nevada. Emily resultó ser muy diferente a su idea de los científicos, nada de seriedad aburrida. Se reía de sus chistes, admiraba su habilidad para leer huellas de animales en la nieve y por las noches, en la tienda de campaña, le contaba cosas asombrosas sobre el permafrost, sobre los hielos antiguos que guardaban secretos de milenios. ¿Sabes qué hay bajo nosotros?, preguntaba, trazando con el dedo sobre el mapa. Lagos enteros de metano congelados hace millones de años. Si se derriten, cambiará el mundo entero. Alejandro la miraba. Cabello oscuro despeinado, mejillas enrojecidas por el frío, ojos ardiendo de entusiasmo, y comprendía que se estaba enamorando. Por primera vez desde Irak se sentía verdaderamente vivo. Su primer beso ocurrió en la Estrella Polar, una pequeña cafetería en el centro de Fairbanks. Afuera nevaba intensamente, dentro olía a repostería fresca y canela. Emily le contaba sobre sus investigaciones, gesticulando y ajustándose las gafas que se deslizaban constantemente, y de repente cayó a mitad de frase. ¿Qué pasa?, preguntó Alejandro. Me miras de una manera. ¿Cómo? Como si fuera algún tipo de milagro. Tal vez lo seas. Se inclinó sobre la mesa y la besó, simple y natural, como si lo hubiera hecho 1000 veces antes. A la boda 6 meses después acudió todo el pueblo, incluso el viejo Johnson vino desde su casa de retiro en Florida. Hubo mucha nieve, risas y bailes, y entonces apareció el profesor Michael Stone, supervisor académico de Emily. Mi mejor estudiante, dijo, estrechando la mano de Alejandro. En su voz había algo extraño, cierto matiz que Alejandro no pudo identificar entonces. Espero que entienda qué tesoro ha conseguido. Alejandro asintió, abrazando a Emily por los hombros. No notó cómo ella se tensó ante la aparición del profesor. No vio la mirada rápida que intercambiaron.
No dio importancia a lo frecuentemente que Emily mencionaba al profesor Stone en las conversaciones posteriores. Su vida en común transcurrió tranquila y feliz. Durante el día, Alejandro se ocupaba del negocio. Por las noches, él y Emily se sentaban junto a la chimenea, hacían planes, soñaban con el futuro. A veces ella se iba a investigaciones de campo, generalmente por 1 o 2 semanas. Volvía cansada pero contenta, con montones de datos y muestras. Y entonces ocurrió algo que cambiaría todo. Una simple llamada telefónica en una gélida mañana de diciembre. Mi amor, la voz de Emily sonaba agitada. ¿Recuerdas que te hablé de la nueva expedición? Tenemos un problema. Nuestro conductor está en cama con neumonía y debemos partir pasado mañana. Alejandro escuchaba mientras ella le explicaba la importancia de las investigaciones, los plazos de las subvenciones, cómo su experiencia conduciendo tanques lo hacía el candidato ideal para manejar un vehículo oruga. Escuchaba y asentía, sin sospechar que esta conversación era el inicio de un camino hacia un nuevo infierno. Un infierno en comparación con el cual el tanque en llamas parecería un juguete infantil. Capítulo 3. Asuntos oscuros. La luz ardía tras la puerta del despacho del profesor Stone. Siempre ardía, incluso a esas horas tardías cuando el resto de ventanas de la universidad ya se habían sumido en la oscuridad. Emily se arregló el cabello despeinado por el viento antes de llamar. Sus encuentros siempre ocurrían de noche, cuando no había ojos ni oídos indiscretos en los pasillos. Adelante, querida mía, la voz de Stone sonaba como siempre, insinuante y suave, como terciopelo sobre cristal. En el despacho olía a café y tabaco caro. El profesor estaba junto a la ventana, observando el nevado patio universitario. A sus 65 años aún conservaba lo que las damas de sociedad llamarían presencia, alto erguido, con cabello cano perfectamente peinado. Un verdadero académico, honor y orgullo de la universidad. Si ellos supieran. Los documentos están listos. Emily colocó una carpeta con informes sobre el escritorio. Añadí datos sobre el nuevo equipamiento. Stone sonrió y esa sonrisa le provocó un escalofrío. En su época de estudiante encontraba esa sonrisa encantadora. Ahora veía algo depredador en ella. A nuestro nuevo equipamiento, abrió la carpeta. Sistemas de control climático de última generación, estaciones meteorológicas automatizadas, espectrómetros. Sobre el papel todo se ve simplemente magnífico. Sobre el papel, repitió Emily como un eco. Recordaba cómo había comenzado todo. Segundo año, seminario especial de glaciología. Stone la notó de inmediato, la única estudiante que hacía preguntas realmente profundas. Comenzaron las clases adicionales, los proyectos conjuntos, y luego. Sabes, en la ciencia lo principal es saber trabajar con las subvenciones, le dijo un día. Sin dinero, ninguna investigación es posible. Y para conseguir dinero se necesita un poco de creatividad. La creatividad resultó ser simple, como todos los esquemas geniales. La universidad recibía subvenciones federales para investigar el permafrost, millones de dólares para equipar estaciones remotas, para sistemas de monitoreo, para expediciones, y que gran parte de ese equipamiento existiera solo en los informes. ¿Quién iría a verificarlo? ¿Quién se adentraría más allá del círculo polar ártico para contar sensores? 3 millones este trimestre. Stone golpeó con el dedo las cifras del informe. No está mal, ¿verdad? Claro, la mitad tendrá que ir a nuestros amigos del comité de subvenciones, pero aún así. Emilia sintió. Hacía tiempo que había aprendido a no pensar en las sumas, como había aprendido a no pensar en los viejos instrumentos soviéticos que seguían en las estaciones en lugar del equipo moderno, en cómo ella y Stone falsificaban las lecturas, en cómo. ¿En qué piensas? Su mano se posó en su hombro, en tu marido. Alejandro, al pensar en él, algo se contrajo en su interior. El honesto y directo Alejandro, que veía en ella a una científica sinceramente apasionada por su trabajo, que se enorgullecía de sus investigaciones. No mintió, solo estoy cansada. Stone se inclinó más cerca. Olía a whisky y al mismo perfume que 15 años atrás cuando todo comenzó, entonces quizás. El beso resultó rutinario, casi mecánico, como todo lo demás que ocurrió después en el amplio sofá de cuero. Después, abrochándose la blusa, Emily captó su reflejo en el cristal de la ventana. 37 años y seguía interpretando el papel de estudiante enamorada. Pero ¿qué elección tenía? Estaba demasiado involucrada, sabía demasiado. A propósito de la expedición, Stone ya había vuelto a su escritorio, como si nada hubiera pasado. Necesitamos instalar nuevo equipamiento en la estación polar, dar de baja el viejo, actualizar la documentación, ya conoces el procedimiento. Sí, pero, Emily titubeó, hay un problema. Steve, nuestro conductor, está en el hospital, neumonía. Sin conductor no podemos.
Encuentra un reemplazo, ni siquiera levantó la vista de los papeles. Tenemos plazos que cumplir. Si no lo hacemos ahora, tendremos que esperar hasta la primavera, y en primavera habrá una auditoría. Emily se mordió el labio. La idea surgió repentinamente y le heló el pecho. Alejandro, susurró, es extanquista, puede manejar un vehículo oruga. Ahora Stone la miró con una mirada larga y estudiada. Tu marido, en su voz aparecieron nuevos matices. Es una idea interesante, muy interesante. Pero es arriesgado, añadió rápidamente, podría sospechar algo. O es una oportunidad. Stone se levantó, se acercó a ella, piénsalo, vamos allí los tres. Él ve la estación real, entiende lo que ocurre, y luego, un accidente. Hay tantos en el Ártico, especialmente con personas inexpertas. ¿Qué? Emily retrocedió, no puedes. Puedo todo, querida, su sonrisa se ensanchó. Y tú también, no es por eso que trabajamos tan bien juntos. Además, nunca has pensado en empezar de nuevo, sin esta pequeña mentira entre nosotros. Emily guardó silencio. Por su mente pasaban fragmentos de pensamientos, sobre Alejandro, sobre el dinero, sobre lo profundamente que estaba metida en todo esto, sobre lo fácilmente que a veces la gente desaparece en las interminables nieves de Alaska. Llámalo. Stone volvió a la ventana. Dile que necesitamos su ayuda, que es importante para tu trabajo, para la ciencia. Te ama, ¿verdad? Aceptará. Sacó su teléfono. Sus dedos temblaban al marcar el número. Afuera caía la nieve, grandes y pesados copos que cubrían el patio universitario con un sudario blanco. En algún lugar lejano, en su acogedora casa a las afueras de la ciudad, Alejandro probablemente estaría sentado junto a la chimenea, esperando su regreso, sin sospechar que cada palabra de su futura conversación ya estaba escrita por otra persona. Y recuerda, querida, la voz de Stone apenas se oía sobre el ruido del número marcando. En la ciencia, como en el amor, no hay lugar para sentimentalismos, solo para resultados. Capítulo 4. Rumbo al norte. El vehículo oruga Aglund parecía una gigantesca oruga naranja, congelada en la escarcha. Alejandro rodeaba el vehículo, verificando cada detalle con el hábito arraigado de años de servicio. A 40 bajo cero, el metal se volvía vidrio frágil y el caucho se transformaba en piedra. Cualquier pequeño detalle podía costar la vida. Todo en orden, la voz de Emily sonó inesperadamente cerca. Estaba a su lado, envuelta en su parca polar. A la luz del sol naciente, su aliento se convertía en una nubecilla plateada. Eso parece. Alejandro golpeó la oruga, aunque es extraño. Según los documentos, el vehículo es casi nuevo, pero las señales de desgaste. Todos esos números en los papeles, desestimó con un gesto. Ya conoces a los burócratas, lo importante es que funcione. El profesor Stone apareció el último, cuando el sol ya se había separado completamente del horizonte. Sus movimientos eran precisos, medidos, claramente no era su primera expedición. Mochila llena de instrumentos, termo con café, tableta con mapas. ¿Listos para la aventura? Sonrió tendiéndole la mano a Alejandro. Espero que no necesitemos sus habilidades de tanquista, aunque, en el Ártico todo puede pasar. Algo en su tono puso a Alejandro en alerta. No podía explicar exactamente qué, simplemente ese instinto militar que tantas veces lo había salvado en Irak de repente se agitó como una serpiente perturbada, pero desechó esa sensación. Después de todo, era solo una expedición científica. El vehículo partió exactamente a las 8. Alejandro estaba a los mandos, familiarizándose con la máquina. Era mucho más ligera que un tanque, pero el principio general seguía siendo el mismo. Las orugas son orugas. Detrás, en el compartimiento habitable, Emily y el profesor instalaban algún equipo. Las primeras horas de viaje transcurrieron en relativo silencio, solo el rugido del motor y el crujido de la nieve bajo las orugas. A veces Stone se acercaba a la cabina, señalaba una dirección en el mapa, contaba algo sobre la ruta. Olía a colonia cara, un aroma extraño fuera de lugar aquí. Para el mediodía ya estaban muy lejos del alcance de la cobertura móvil. Un desierto blanco infinito se extendía en todas direcciones. Ni árboles ni colinas, solo nieve y cielo, fundiéndose en el horizonte en una línea difusa. Es hermoso, ¿verdad, Alejandro? Emily se sentó junto al asiento del conductor. Me asombra cada vez, tal, vacío absoluto, es hipnotizante. Aquí no hay nadie excepto nosotros en cientos de millas a la redonda. Sí, Alejandro lanzó una mirada a los instrumentos, solo que hace frío, 52 bajo cero afuera. Oh, eso todavía es calor, se rió, cuando lleguemos a la estación en un par de días. Se interrumpió y algo en su voz hizo que Alejandro volviera a ponerse alerta. Se volvió hacia ella, pero ya se había alejado, de vuelta con el profesor, que escribía algo rápidamente en su tableta. El día daba paso al crepúsculo, el crepúsculo a la noche polar. Continuaron avanzando, guiándose por GPS y las lecturas de los instrumentos.
Alejandro mantenía el rumbo estrictamente norte, hacia donde, según las coordenadas, se encontraba la estación científica polar. Podríamos detenernos a pasar la noche, sugirió cuando el reloj marcó las 9 de la noche. Llevo 16 horas a los mandos. No, respondió Stone demasiado rápido, es decir, mejor seguir avanzando. A unas 50 millas hay un buen lugar para acampar, lo conozco bien. De nuevo esa sensación, como una campanilla silenciosa en el límite de la consciencia. Alejandro miró por el retrovisor, el profesor susurraba algo apresuradamente a Emily, ella asentía mordiéndose el labio. Llegaron al lugar de acampada pasada la medianoche. Una pequeña hondonada, protegida del viento por montículos de nieve. Realmente era conveniente, como si alguien hubiera preparado específicamente este lugar. Mientras Alejandro apagaba el motor y revisaba los sistemas, Stone y Emily rápidamente organizaron la cena. Conservas, galletas, té caliente del termo. Comieron en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos. Yo haré la primera guardia, se ofreció Stone cuando terminaron de cenar. Ustedes descansen, mañana será un día duro. Alejandro se acomodó en su catre de campaña, escuchando cómo aullaba el viento tras las paredes del vehículo. Emily yacía a su lado, pero él sentía que no dormía. Su respiración era demasiado rápida, tensa. «¿Pasa algo?», susurró. «Todo está bien», su susurro temblaba. «Solo, estoy nerviosa por el experimento importante». Se volvió hacia la pared, indicando con todo su ser que la conversación había terminado. Alejandro cerró los ojos, pero el sueño no llegaba. Por su mente pasaban fragmentos de pensamientos, el extraño comportamiento de Emily, las miradas intercambiadas con el profesor, sus respuestas demasiado apresuradas. Y más allá de las paredes del vehículo, aullaba la noche polar, indiferente a los temores y dudas humanos. En algún lugar de ese desierto nevado los esperaba la estación polar, y algo le decía a Alejandro que lo que vería allí cambiaría todo. El profesor Stone estaba sentado en la cabina, mirando fijamente la oscuridad. Sus dedos acariciaban distraídamente algo en el bolsillo de su parka. Después de todo, los accidentes en el Ártico son algo tan común, especialmente cuando están cuidadosamente planeados, ¿no es cierto? Capítulo 5. El plan de los traidores. La estación científica polar surgió de la bruma nevada repentinamente. En cierto momento, la cortina gris ante ellos se transformó en una silueta oscura. Alejandro redujo la velocidad escudriñando a través del parabrisas. Algo no estaba bien, para nada bien. Esto es una estación de investigación moderna, no pudo ocultar la incredulidad en su voz. Ante ellos se alzaba un barracón de madera inclinado, medio enterrado en la nieve. Las paredes, ennegrecidas por el tiempo, apenas se sostenían sobre soportes oxidados. En las estrechas ventanas se oscurecían cristales agrietados. Sobre el techo se erguía solitaria una antena torcida, como las que Alejandro había visto en Irak, en bases soviéticas abandonadas. Quizás nos desviamos del rumbo, se volvió hacia Emily, pero ella desvió la mirada. No, la voz de Stone sonaba inesperadamente firme. Esta es exactamente la estación. Estaciona el vehículo junto a la entrada. Dentro del barracón el aire era viciado y frío. Olía a moho, a óxido y a algo más, ese peculiar olor a abandono que es inconfundible. El haz de la linterna arrancaba de la oscuridad antiguos instrumentos cubiertos por una gruesa capa de polvo y escarcha. Alejandro recorrió lentamente el local, iluminando cada rincón. Allí estaba la estación meteorológica, anticuada, con agujas oxidadas. Allí un soporte con algunos sensores en los que aún podían distinguirse inscripciones descoloridas en cirílico. Todo este equipo llevaba claramente décadas aquí. No entiendo, se detuvo junto a la consola central. En los documentos se habla de equipamiento moderno, sistemas de control climático de última generación, estaciones meteorológicas automatizadas, espectrómetros. ¿Dónde está todo eso? Emily y Stone guardaban silencio. En el silencio solo se oía el viento aullar por las rendijas entre las tablas. Alejandro sacó del bolsillo una arrugada impresión, copia del último informe sobre el equipamiento de la estación. Aquí señaló las líneas con el dedo, instalado el año pasado, $3 millones solo en equipamiento. ¿Dónde está? Alejandro, Emily dio un paso hacia él, pero Stone la detuvo con un gesto. ¿Es usted observador, capitán? El profesor sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. ¿Hábito militar de notar detalles o simplemente desconfianza natural? ¿Qué está pasando aquí? Alejandro sintió cómo se alzaba en su interior una ola familiar, esa que siempre precedía al combate. Está ocurriendo ciencia, capitán, ciencia verdadera. Stone recorrió la habitación, acariciando con cariño los viejos instrumentos. ¿Sabe cuánto cuesta mantener una estación así? ¿Cuánto dinero se necesita para investigaciones reales? Y esos burócratas en Washington.
Quieren informes, cifras, gráficos bonitos. No les importa de dónde vienen los datos. Están falsificando resultados, no era una pregunta. Estamos optimizando recursos, lo corrigió Stone. Sí, el equipo es viejo, pero funciona, y la diferencia en el presupuesto va a investigaciones reales, a lo que realmente importa. ¿A qué? A sus cuentas en paraísos fiscales. Emily sollozó. Alejandro se volvió hacia ella. Estaba apoyada contra la pared con lágrimas rodando por sus mejillas. Perdóname, susurró, no quería, esto comenzó hace tanto tiempo. Y entonces Alejandro comprendió. Comprendió todo, sus frecuentes expediciones, las extrañas insinuaciones de Stone en la boda, esas miradas que intercambiaban. Sintió náuseas. ¿Cuánto tiempo? Su voz era ronca. ¿Cuántos años has? 15, respondió Stone por ella, desde que era estudiante. Era una chica talentosa, en todos los sentidos. Lo dijo con tal ternura condescendiente que Alejandro sintió una oleada de pura rabia animal. Dio un paso adelante, pero Stone fue más rápido. En su mano apareció una pistola, pequeña, elegante, completamente discordante con la imagen de un científico. No se acalore, capitán, el profesor se sentó cansinamente en una chirriante silla. Siéntese, hablemos como adultos. Alejandro permaneció de pie, cruzando los brazos sobre el pecho. Emily jugueteaba nerviosamente con la cremallera de su parca. Si usamos equipo viejo, Stone hablaba tranquilamente, como si diera una conferencia. Sí, en los informes escribimos sobre equipo nuevo. La diferencia va a mantener nuestras investigaciones, salarios de empleados. Por cierto, nunca se preguntó por qué su esposa puede permitirse esos costosos trajes de expedición, o de dónde salió el dinero para su negocio de motos de nieve. Alejandro sintió como si el suelo se hundiera bajo sus pies. Se volvió lentamente hacia Emily. Es verdad. Alejandro, balbuceó, ese dinero fue para una buena causa, para nuestro futuro, para tu negocio. Que yo creía honestamente ganado, su voz sonaba hueca. Escuche, capitán. Stone se levantó. Todos aquí hacemos nuestro trabajo. Sí, no del todo legal, pero la guerra en la que usted sirvió era legal. ¿Acaso allí no robaban miles de millones en contratos militares? Al menos nosotros gastamos el dinero en ciencia. En ciencia, Alejandro sonrió amargamente, en instrumentos oxidados de medio siglo de antigüedad. Un pesado silencio cayó sobre la habitación, solo el viento aullaba en las rendijas y crujía el viejo cableado. ¿Y ahora qué?, preguntó finalmente Alejandro. Ahora terminaremos nuestro trabajo aquí. Stone sacó su tableta. Completaremos los informes, revisaremos el equipo. Por cierto, necesitamos su ayuda. ¿Ve este punto en el mapa? Hay una baliza GPS, hay que verificar su funcionamiento. No está lejos, un par de millas. ¿Y si me niego, si decido informar a quien corresponda? No lo hará, respondió Stone tranquilamente, porque entonces también perjudicará a Emily y a su negocio. No traicionará a su propia esposa, ¿verdad, Alejandro? La ama no. Alejandro miró a su esposa. Ella estaba con los ojos bajos, en silencio. En ese momento aún no sabía que su traición era mucho más profunda de lo que parecía, que entre ella y el profesor no solo había dinero. Eso lo entendería más tarde. Bien, ahora todos estamos en el mismo barco y nuestra tarea es volver a casa. Se abrochó la parca. Me muestran dónde está esa baliza y continuaremos nuestra conversación cuando estemos en casa. Aquí Stone señaló un punto en el mapa. Simplemente llegue allí y verifique la señal. Mientras tanto, prepararemos los informes. Alejandro salió a la noche polar. La nieve crujía bajo sus pies, el viento golpeaba su cara. Caminó hacia el punto indicado, que se encontraba en el mismo borde de una placa de hielo que se extendía hacia el océano abierto, sin sospechar que a sus espaldas Stone ya sacaba de la mochila un paquete con explosivos. La primera explosión debía sonar 20 minutos después. Capítulo 6. Al borde del abismo. Alejandro caminaba por la nieve, sintiendo cómo el frío se infiltraba bajo su parca. 50 bajo cero no es el calor iraquí. Aquí el frío mata lentamente, metódicamente. Primero se entumecen los dedos, luego llega un engañoso calor y después sacudió la cabeza, apartando estos pensamientos. Ahora debía pensar en otra cosa. Las coordenadas GPS lo guiaban hacia un pequeño saliente de hielo. Algo en sus contornos parecía incorrecto, pero Alejandro no podía determinar qué exactamente. Su intuición militar, que tantas veces lo había salvado en Irak, ahora daba la alarma, pero él seguía avanzando. No tenía elección. Una ráfaga de viento trajo algún sonido desde la estación. Alejandro se volvió. En la tenue luz de la aurora boreal vio una figura oscura moviéndose rápidamente tras sus huellas. El profesor Stone, y algo en sus manos. La primera explosión tomó a Alejandro por sorpresa. El hielo bajo sus pies se estremeció, se agrietó. La segunda explosión resonó casi inmediatamente desde otro lado. Ahora lo entendió todo. No planeaba matarlo directamente. Quería que el mar lo hiciera por él.
La grieta en la coraza de hielo crecía con alarmante rapidez. El sonido era similar a disparos, el mismo crujido seco, solo que multiplicado muchas veces. Alejandro se lanzó hacia atrás, pero era demasiado tarde. Una enorme sección de hielo en la que estaba parado ya se había separado de la masa principal. Adiós, capitán. La voz de Stone llegó a través del aullido del viento. Nada personal, solo negocios. Por cierto, su esposa es muy ardiente. Alejandro observaba cómo la oscura figura del profesor se disolvía en la bruma nevada. La placa de hielo bajo sus pies se movía lenta pero inexorablemente hacia el mar abierto. Sacó su brújula, la aguja confirmó sus peores temores. La corriente lo arrastraba hacia el noreste, hacia el océano abierto. Pasó la primera hora intentando evaluar la situación. La placa de hielo era bastante grande, aproximadamente 30 por 30 metros, pero con cada golpe de las olas se desprendían nuevos trozos. En un par de horas podría quedar la mitad, o menos. La radio en su bolsillo guardaba silencio, o había salido del alcance, o la habían desactivado intencionalmente en la base. El navegador GPS mostraba que la costa estaba a unas 2 millas. En condiciones normales, una nimiedad, pero no cuando entre tú y la tierra hay una franja de agua cuya temperatura está cerca del punto de congelación. El viento arreciaba. Alejandro se refugió tras un pequeño montículo de hielo, tratando de conservar calor. Sabía que solo tenía dos opciones. Primera, quedarse en la placa de hielo y morir lentamente de frío o hambre. Segunda, intentar nadar hasta la costa. Ambas opciones eran mortales, pero la segunda al menos ofrecía una fantasmal posibilidad. Fue justo en ese momento cuando oyó un resoplido. A 10 metros de él, en el borde de la placa de hielo, yacía una foca, un macho grande a juzgar por su tamaño. El animal observaba con curiosidad a su extraño vecino. La idea surgió instantáneamente. Alejandro recordó historias de los inuit sobre un antiguo método de supervivencia en aguas heladas, un método que les enseñaron las propias focas. El cuchillo se deslizó en su mano como por sí solo. Tendría que actuar rápido, no habría una segunda oportunidad. La foca era grande y fuerte, pero Alejandro tenía la ventaja de la sorpresa y experiencia en combate cuerpo a cuerpo, aunque con oponentes muy diferentes. La lucha fue breve y brutal. Cuando todo terminó, Alejandro se puso metódicamente a trabajar. Sus manos temblaban de frío, pero no podía permitirse un error. Cada movimiento debía ser preciso. Primero, quitarse la parca y el resto de la ropa, guardar todo en una bolsa impermeable. Luego, lo más difícil, Alejandro comenzó a frotarse el cuerpo con grasa de foca, cubriendo cuidadosamente cada centímetro de piel. Esta grasa era lo único que podía protegerlo del frío mortal del agua. El frío cayó sobre él como un mazazo. Su cuerpo desnudo se cubrió de piel de gallina, su respiración se volvió entrecortada, pero no había tiempo para vacilaciones, la placa de hielo seguía desmoronándose. Alejandro miró hacia la costa, una línea oscura apenas visible en el crepúsculo. En algún lugar tras esa franja de agua mortalmente fría estaba la tierra, la vida, la esperanza. Sujetó la bolsa con la ropa a su espalda, asegurándose de que los nudos estaban firmes. Respiró hondo, una vez más. Mentalmente se despidió de Emily, de la Emily que había amado, que creía que lo amaba, la que existía antes de este día. Y luego dio un paso al agua. El frío era absoluto, atravesó su cuerpo como 1000 agujas heladas. Por un momento sus pulmones parecieron comprimirse en un torno, reacción refleja al shock, pero la grasa de foca funcionaba. La fina película de grasa animal proporcionaba alguna protección contra el frío asesino. Alejandro comenzó a nadar, tratando de mantener un ritmo constante. Cada movimiento debía ser eficiente, un gasto innecesario de energía significaba la muerte. El agua quemaba su rostro, la única parte del cuerpo que no había podido proteger con grasa. Se cubrió instantáneamente de una costra helada, pero él seguía nadando. El tiempo perdió sentido. Solo existía el agua negra, el frío abrasador y la oscura línea de la costa al frente. A veces le parecía ver osos polares observándolo desde placas de hielo flotantes, o eran alucinaciones por hipotermia. No recordaba cómo alcanzó la orilla. Los últimos metros se fundieron en una mancha borrosa de dolor y frío. Solo recordaba cómo sus dedos arañaban la arena congelada, cómo su cuerpo se negaba a moverse, cómo su conciencia se disolvía en la oscuridad. Su último pensamiento fue: sobreviví, de nuevo sobreviví, como entonces en el tanque ardiente. Y luego vino la oscuridad, y en esa oscuridad le pareció oír voces que hablaban en una lengua desconocida, y calor, el salvador calor de manos ajenas. Capítulo 7. Salvación. La muerte olía a sal marina y tenía sabor a agua ártica. Alejandro estaba seguro de ello hasta que despertó y percibió otro aroma, humo. No el humo acre de un incendio, ni el humo aceitoso de un tanque ardiendo, sino algo ancestral, parecido al olor de cedro y musgo.
el olor de la vida. Abrió los ojos, sobre él había un techo de pieles de reno estiradas sobre postes de madera. Una yaranga, vivienda tradicional de los pueblos del norte. En su infancia las había visto en National Geographic, pero nunca pensó que estaría dentro de una. El fuego en el hogar central proyectaba sombras caprichosas en las paredes. En algún lugar fuera aullaba el viento, el mismo que casi lo mata. A través de la abertura para el humo en el techo se veía la aurora boreal. Franjas verdes y violetas bailaban en el cielo negro, como espíritus fantasmales. Intentó moverse y su cuerpo respondió con una oleada de dolor. Cada músculo, cada articulación le recordaba aquel enloquecido nado a través del agua helada, pero estaba vivo, por algún milagro vivo. Un involuntario gemido escapó de su garganta reseca. Al instante apareció un rostro a su lado, una joven muchacha de ojos rasgados y largas trenzas negras. No parecía tener más de 20 años. Se inclinó sobre él, pronunció algo en una lengua desconocida, melodiosa, con largas vocales y suaves consonantes. Cuando tocó su frente con su fresca palma, Alejandro comprendió que hasta ese momento había ardido en fiebre. Su contacto era como un ancla, manteniéndolo en la realidad. Acercó a sus labios un cuenco de madera con alguna infusión. Olía a hierbas y sabía amargo, pero Alejandro bebió ávidamente, como un caminante en el desierto. Alejandro gruñó, señalándose a sí mismo. La muchacha sonrió, la sonrisa transformó su rostro, haciéndolo parecer como el sol naciente. Así comenzó su nueva vida. Una vida sin palabras, al menos sin palabras comprensibles. Pero los Inupiat, como supo más tarde, habían vivido durante siglos en un mundo donde las palabras significaban menos que las acciones. Aquí, en el fin del mundo, donde la temperatura desciende a 60 bajo cero y la noche polar dura meses, solo sobreviven quienes saben leer la verdad en los ojos de otro ser humano. Más tarde supo cómo lo encontraron. Los cazadores volvían con su presa y notaron algo oscuro en la nieve. Primero pensaron que era una foca, pero las focas no llevan ropa ni sangran sobre el hielo. Lo llevaron al campamento, casi muerto, con la ropa rígidamente congelada y la piel cubierta de grasa de foca. Los ancianos dijeron que era una señal. Un hombre blanco que había usado su ancestral método de supervivencia en aguas heladas debía seguir vivo. Lo confiaron a Añu, hija del chamán, conocedora de los secretos de las hierbas medicinales y antiguos rituales. Los días se fundían en un infinito flujo de convalecencia. Añu cambiaba sus vendajes, frotaba su cuerpo con ungüentos que olían a hierbas de la tundra, le daba infusiones. Gradualmente recuperaba las fuerzas y comenzó a notar detalles de la vida en el campamento. Aquí todo era diferente, sin puertas cerradas, la entrada de la yaranga siempre abierta para los visitantes, sin tratos secretos, los cazadores compartían su presa con toda la tribu, sin mentiras, simplemente no tenían sentido aquí. ¿Cómo mentir cuando tu vida depende de la confianza de los demás? Cada mañana Alejandro observaba cómo las mujeres tendían pieles para secar, cómo los hombres preparaban los trineos para la caza, cómo los niños jugaban en la nieve imitando a los adultos. Una vida simple, inalterada durante cientos de años. Y en esa simplicidad había tal honestidad, tal pureza, que le dolía el corazón. Pensaba en Emily y Stone, en sus maquinaciones millonarias, en cómo decidieron tan fácilmente matar a una persona por dinero, en ese mundo artificial de informes falsos y datos falsificados que habían construido. Aquí, en el campamento Inupiat, todo aquello parecía tan pequeño, insignificante. Añu parecía comprenderlo sin palabras. Cuando los pensamientos sombríos lo abrumaban, simplemente se sentaba a su lado. A veces cantaba suaves canciones en su idioma, parecidas al susurro del viento en la tundra. A veces simplemente callaba, clasificando hierbas o trabajando en un nuevo par de botas de piel. Era hermosa con esa belleza especial que no se encuentra en revistas de moda. Sus movimientos poseían una gracia natural y en sus ojos vivía cierta sabiduría ancestral transmitida a través de generaciones de mujeres de su pueblo. Junto a ella Alejandro sentía una extraña calma, como si después de una larga tormenta finalmente hubiera entrado en un puerto tranquilo. Una noche le trajo ropa nueva, pantalones y parca de piel cosidos por sus manos. En cada puntada había cuidado, ese mismo cuidado que tanto le había faltado en su vida anterior. Mientras le ayudaba a vestirse, por un momento dejó las manos sobre sus hombros. Sus miradas se encontraron y Alejandro vio en sus ojos el reflejo del fuego que ya ardía en su propia alma. Esa noche no necesitaron un idioma común. El lenguaje del cuerpo resultó ser más antiguo que todas las lenguas humanas. Su piel olía a humo de hogar y hierbas árticas. Sus besos eran inexpertos pero sinceros, como todo en este mundo donde es imposible fingir. Más tarde, cuando yacían sobre pieles, contemplando la aurora boreal a través de la abertura para el humo, Alejandro pensaba en las extrañezas del destino.
en cómo lo había conducido a través de los desiertos de Irak, a través de la traición y el helado infierno, para traerlo aquí, junto a esta inocente muchacha, a este pueblo, a esta vida simple y honesta. Año apoyó la cabeza en su pecho y cantó algo suavemente. No entendió las palabras, pero comprendió el sentido. Aquí, en el fin del mundo, donde la gente no cierra las puertas ni se traiciona, donde la verdad vale más que el oro y el amor más que el poder. Por delante le esperaba el camino de regreso, a la estación, a los traidores, a la justicia, pero ahora tenía una razón para volver. Añu dormía en sus brazos y a la luz del hogar agonizante Alejandro veía una ligera sonrisa en sus labios. No sabía entonces que esa noche cambiaría no solo su vida, sino la vida de toda una tribu. Simplemente yacía escuchando el aullido del viento afuera y por primera vez en mucho tiempo se sentía verdaderamente vivo. Capítulo 8. Regreso a la base. El viejo Inupiat, a quien todos llamaban simplemente padre, desplegó ante Alejandro un mapa, una hoja amarillenta con líneas descoloridas e inscripciones en ruso e inglés. El mapa probablemente recordaba aún los tiempos soviéticos, cuando las estaciones polares estaban dispersas por toda la costa, como faros de un imperio olvidado. El camino es largo, dijo el padre a través de un joven cazador que conocía algunas palabras en inglés, 4 soles, quizás 5 si hay ventisca. Alejandro examinaba el mapa, identificando puntos de referencia familiares. La base debía estar en algún lugar allí, a unas 100 millas al noreste. Si el tiempo acompañaba, con un trineo de perros podría llegar en 3 o 4 días. Añu permanecía a un lado, fingiendo ocuparse con los preparativos de provisiones, pero Alejandro veía cómo le lanzaba miradas furtivas. En las 2 semanas pasadas en el campamento, había aprendido a leer su rostro como un libro abierto. Ahora en él había preocupación, no por ella, sino por él. Los perros estaban listos para el largo viaje, robustos laica de tiro, criados por generaciones de Inupiat para la vida en condiciones árticas. Su aliento se transformaba en nubecillas de vapor en el aire helado, sus ojos ardían de impaciencia. Sentían la proximidad de un gran viaje. Los perros conocen el camino, explicaba el joven cazador, mostrando a Alejandro cómo manejar el trineo. Lo principal es confiar en ellos. Sienten el clima, sienten el peligro. Si comienzan a inquietarse, significa que hay osos blancos cerca o hielo delgado. Alejandro asentía, absorbiendo cada palabra. Su vida ahora dependía de estos conocimientos, la sabiduría ancestral de un pueblo que había sobrevivido durante siglos en las condiciones más duras de la tierra. Resultaba curioso cómo a veces el destino impartía lecciones. A él, extanquista, ahora le tocaba confiar en un equipo de 8 perros. Justo antes de partir, Añu le trajo una pequeña bolsa de piel de reno. Dentro había algunas hierbas, cuyo amargo aroma le recordó a Alejandro los primeros días en la yaranga, cuando ella lo cuidaba después del mortal nado. Medicina, tradujo el cazador sus palabras, si te congelas, prepárala y bébela, ayuda. Ella quería decir algo más, pero las palabras se le atascaron en la garganta. En lugar de eso, simplemente se apretó contra su pecho, tan pequeña y frágil en su parca de piel. Alejandro la abrazó, inhalando el familiar aroma a humo y hierbas. Ya sentado en el trineo, miró por última vez al campamento. Añu estaba junto a su yaranga, sus largas trenzas ondeaban al viento. Levantó la mano en un gesto de despedida y algo en ese movimiento hizo que su corazón se contrajera. Aún no conocía su pequeño secreto. Una breve orden y los perros se lanzaron hacia adelante. El primer día de viaje transcurrió relativamente fácil. El tiempo estaba despejado, los perros corrían regularmente y las habilidades para manejar el trineo llegaban sorprendentemente naturales. Quizás influía la experiencia conduciendo tanques, la misma sensación de movimiento, la misma necesidad de leer el terreno. En las paradas, Alejandro sacaba el mapa, consultaba la brújula artesanal que le habían dado los Inupiat. Lo principal era no desviarse del rumbo. En este desierto blanco era fácil perder la dirección. Un error podía costar la vida. Hacia la tarde del segundo día el tiempo comenzó a empeorar. El viento arreció, el cielo se cubrió de un manto gris. Los perros empezaron a inquietarse, mirando constantemente a su alrededor. Alejandro recordó la advertencia: si los perros se ponen nerviosos, algo va mal. Armó el campamento antes de lo habitual, improvisando un refugio con el trineo y un trozo de lona. Los perros se agruparon en un círculo compacto, calentándose mutuamente. En los aullidos del viento Alejandro oía voces, quizás eran los fantasmas de aquellos que no sobrevivieron a la noche ártica. La mañana del tercer día trajo una ventisca. La visibilidad se redujo a unos pocos metros, el viento lanzaba nieve punzante contra su rostro, pero Alejandro continuó la marcha, sabía que en algún lugar allá adelante lo esperaban respuestas y justicia.
La base apareció repentinamente. En cierto momento, una silueta oscura emergió entre la cortina de nieve. Todo estaba igual que recordaba. El barracón inclinado, medio enterrado en la nieve, la antena torcida en el techo. Solo las huellas del vehículo oruga hacía tiempo que se habían cubierto de nieve. Dentro hacía frío y estaba vacío. Polvo y escarcha cubrían los viejos instrumentos, el viento silbaba en las rendijas entre las tablas. Alejandro recorrió metódicamente las estancias hasta encontrar lo que buscaba, la radio. El corazón le latió más rápido, por fin podría pedir ayuda, comunicar a las autoridades sus coordenadas y escapar de este infierno helado. Pero cuando encendió la alimentación, el altavoz solo respondió con el silbido de interferencias. El transmisor estaba roto, cuidadosa y profesionalmente. Stone y su esposa lo habían previsto. Alejandro maldijo, todos sus planes se desmoronaban. Y entonces, a través del silbido, se filtró una señal. Al parecer, el profesor había inutilizado la estación solo para transmitir, pero seguía recibiendo. 3 cortas, 3 largas, 3 cortas. SOS, la clásica señal de socorro que conoce cada marinero y explorador polar. Alejandro se pegó al receptor, escuchando las coordenadas. La señal venía del noroeste, a unas 50 millas de allí, y la fuente le resultaba bien conocida, el mismo vehículo Aglund en el que habían huido Emily y Stone. Ya los tengo, malditos. Parece que sin mis habilidades no pudieron manejar la máquina, susurró Alejandro, sacando el mapa. Estaban atrapados en algún lugar remoto, sin posibilidad de avanzar. Conociendo su nivel de preparación para condiciones árticas, les quedaban a lo sumo un par de días antes de que el frío y el hambre hicieran su trabajo. Alejandro miró a los perros, habían descansado y estaban listos para una nueva carrera. En su cantimplora aún quedaba infusión de año, en el trineo había provisiones. Podía simplemente dejarlos allí, que la naturaleza impartiera su propia justicia. Sería justo. Pero entonces recordó el rostro de Añu, su bondad y la sabiduría de su pueblo. Recordó cómo los Inupiat los salvaron sin hacer preguntas. En su mundo no había lugar para la venganza, solo para la misericordia y la justicia. Ick ordenó a los perros, girando el trineo hacia el noroeste. En algún lugar de ese desierto nevado lo esperaba el desenlace de esta historia. No sabía entonces qué encontraría en el vehículo oruga atascado, no sabía qué otras traiciones se le revelarían. Simplemente hacía lo que debía hacer, como le enseñaron los Inupiat, como le enseñó Añu. Los perros se lanzaron hacia adelante, arrastrando el trineo hacia el vacío blanco. Comenzaba una nueva ventisca, pero ahora esto no asustaba a Alejandro. Sabía que a veces, para encontrar la verdad, hay que atravesar la tormenta. Capítulo 9. Ajuste de cuentas. Alejandro encontró el vehículo oruga Aglund al amanecer del tercer día. Estaba atascado en una profunda grieta, similar a una cicatriz en el blanco rostro de la tundra. La pintura naranja del vehículo se había opacado bajo una capa de escarcha, las orugas estaban firmemente congeladas en el hielo. Los perros lo olfatearon primero, comenzaron a olisquear inquietos y a tirar hacia un lado. Alejandro detuvo el trineo a una distancia segura. Había algo incorrecto en este cuadro, demasiado silencio, incluso para el Ártico, demasiado silencio. Sacó de su pecho los prismáticos, regalo de un viejo cazador de la tribu. El vehículo estaba en ángulo, como si hubiera intentado escapar de la trampa y se hubiera congelado a medio camino. Las huellas en la nieve hablaban de varios intentos de liberarse, profundos surcos de las orugas, grava dispersa que normalmente se coloca bajo las ruedas para mejor tracción. Pero ahora todo esto se había convertido en un monolito unificado, aferrado por la helada. «Esperen aquí», dijo a los perros, aunque de todos modos no planeaban ir a ninguna parte. A medida que se acercaba al vehículo, el panorama se volvía más sombrío. Los vidrios de la cabina estaban cubiertos por una gruesa capa de hielo desde el interior, mala señal. Significaba que dentro hacía tiempo que no había calor. El tubo de escape estaba limpio de nieve. Habían intentado mantener el motor funcionando hasta el final. Alejandro golpeó la puerta lateral. Algo se movió dentro, se oyó una débil voz. «Ayudas, por favor». Dentro del Aglund, el aire era tan frío que la respiración se convertía en cristales de hielo. El haz de la linterna arrancó de la oscuridad 2 figuras. Estaban sentadas, pegadas una a la otra bajo un montón de mantas y chaquetas. Emily temblaba, sus labios habían adquirido un tono azulado. Stone no tenía mejor aspecto. Su siempre cuidada barba gris estaba cubierta de escarcha y en sus ojos se había congelado el miedo. «Dios, Alejandro», la voz de Emily temblaba. «¿Eres realmente tú?» Pensábamos, estábamos seguros. De que estaba muerto, dejó que la amargura se filtrara en su voz. «Lamento decepcionarlos». «Escuche, capitán», Stone intentó dar a su voz la habitual seguridad profesoral, pero no lo logró. «Entiendo que pueda estar disgustado, incluso enfadado con nosotros, pero ahora no es momento para». «¿Para qué, profesor?» «Para la verdad».
Algo en su tono los hizo callar a ambos. En el reducido espacio del vehículo se instaló el silencio, interrumpido solo por el aullido del viento fuera y el golpeteo de pequeños trozos de hielo contra el revestimiento metálico. ¿Cuánto tiempo llevan aquí?, preguntó Alejandro, examinando las latas vacías de conservas. 8 días, susurró Emily. La comida se acabó ayer. Su voz se quebró y de pronto estalló. Alejandro, perdóname por todo, soy una tonta, una idiota ciega. Las lágrimas se congelaban en sus mejillas. No quería tu muerte, lo juro. Cuando te fuiste a revisar esa baliza, ni siquiera sabía de los explosivos. Pero sabías de todo lo demás. Su voz era suave, casi tierna, y por eso aún más aterradora. Ese sí, sollozó, del dinero de los informes falsos, ¿De qué más, Emily? Stone se estremeció. No hace falta. Silencio, rugió Alejandro con tal fuerza que ambos se sobresaltaron. Quiero oírlo todo, ahora. Y Emily contó sobre 15 años de relación con Stone iniciada en la universidad, sobre cómo la sedujo, joven, ambiciosa estudiante con su intelecto y poder, cómo la arrastró a sus maquinaciones, cómo su trabajo científico se convirtió en un esquema de blanqueo de dinero. Y todo este tiempo, Alejandro sentía crecer en su interior algo frío y terrible, todos estos años de nuestro matrimonio. Te amaba, exclamó ella, de verdad te amaba, pero él, nosotros, me confundí. Intentó levantarse, pero gritó de dolor. Alejandro notó sus pies, hinchados, claramente congelados. Sin ayuda inmediata los perdería. Capitán, habló Stone, en su tono aparecieron notas aduladoras. Comprendo sus sentimientos, pero ahora lo principal es sobrevivir. Usted tiene perros, tiene provisiones, podemos. Nosotros, Alejandro rió y de nuevo ambos se estremecieron ante esa risa. Realmente cree que después de todo. Por favor, Emily extendió las manos hacia él, por lo que hubo entre nosotros. Sé que no merezco perdón, pero, si dejas a Stone morir aquí, ¿en qué te conviertes? ¿En qué eres mejor que él? Temblaba ya no solo de frío, había comenzado una histeria. Alejandro miraba a la mujer que una vez amó y sentía un extraño vacío interior, y luego recordó a Añu, su bondad, su sabiduría, su pueblo que lo salvó sin hacer preguntas. De acuerdo, dijo finalmente, hasta el pueblo más cercano hay unos 4 días de camino, si salimos al amanecer. Gracias, exhaló Emily, gracias yo. No agradezcas antes de tiempo, la interrumpió, primero hay que sobrevivir esta noche. Acomodó a los perros en un refugio relativo tras el vehículo, los alimentó. Al volver, vio que Emily temblaba cada vez más. Si no la calentamos, no sobrevivirá hasta la mañana, dijo Stone con tono práctico, como si se tratara de algún experimento científico. Alejandro extendió en silencio su saco de dormir junto a Emily. Ella lo miró con desconfianza y esperanza a la vez. Solo para que no te congeles, dijo secamente, nada más. La noche se alargaba interminablemente. Emily gradualmente se calentó en sus brazos, dejó de temblar. A veces sollozaba en sueños, murmuraba algo sobre el perdón. Stone estaba sentado enfrente, apoyado contra la pared, fingiendo dormitar, pero Alejandro sentía su mirada. Se adormeció al amanecer, cuando el cielo tras los cristales congelados comenzaba a aclararse. Despertó por un extraño silencio, los perros no hacían ruido. Se incorporó bruscamente, Stone no estaba. Salió precipitadamente, el trineo había desaparecido junto con el tiro. El viejo zorro lo había calculado todo. Esperó a que Alejandro se durmiera, tomó las provisiones y los perros, dejándolos morir en el vehículo congelado. Las huellas se dirigían al norte, pero pronto se perdían en la creciente ventisca. De vuelta en el vehículo, vio la desesperación en los ojos de Emily. Había comprendido todo sin palabras. Nos abandonó, susurró como un último. No pudo terminar. Desde fuera llegó un sonido extraño, como si algo pesado hubiera caído sobre la nieve, luego un gruñido gutural y un grito humano, agudo, lleno de terror. Osos polares, Alejandro sabía que rondaban por estos lugares. Había visto sus huellas el día anterior, pero no les dio importancia. Ahora comprendió, Stone también las había visto. Por eso huyó, esperando que las fieras se ocuparan del vehículo atascado mientras él escapaba. Los gritos cesaron rápidamente. 1 hora después la ventisca amainó un poco y Alejandro pudo salir a explorar. Lo que encontró a media milla al norte alguna vez fue el profesor Michael Stone. Ahora eran solo restos en la nieve ensangrentada junto a los pedazos rotos del trineo. Los perros se habían dispersado, sus huellas se dividían y perdían en diferentes direcciones. Animales inteligentes, al sentir a los osos, rompieron las ataduras y se salvaron. Los humanos a veces resultan más estúpidos que los perros. Alejandro recogió lo que quedaba del profesor en una bolsa de plástico, luego regresó al vehículo. Aquí todo debía terminar, pero no como planearon los traidores, de otra manera.
Le quedaba una última oportunidad. Los bloques de explosivos de la base estaban en su mochila. Si colocaba correctamente las cargas alrededor de las orugas congeladas. Emily observaba en silencio cómo se preparaba para la explosión. En sus ojos ya no había ni súplica ni esperanza, solo resignación y comprensión de que cualquiera que fuese el desenlace de esta historia, el pasado ya no volvería. Alejandro colocó la última carga. Miró hacia el este, donde tras la cortina de nieve se alzaba el sol. En algún lugar allí estaba el campamento Inupiat y Año. Comenzó a desenrollar la mecha, era hora de terminar esta historia. Capítulo 10. El regreso. La explosión retumbó como un disparo de cañón de tanque. El hielo alrededor del vehículo se agrietó como un cristal gigante bajo el golpe de un martillo. Alejandro ya estaba en la cabina cuando los últimos ecos de la explosión se desvanecieron en el aire ártico. Llave en el encendido, pedal de acelerador a fondo. El motor tosió, expulsó una nube de humo negro, luego otra vez y otra. Al cuarto intento finalmente cobró vida, ronco, forzado pero vivo. Las orugas rechinaron sobre el hielo quebrado, lenta, dolorosamente lenta, pero la máquina comenzó a salir de la trampa helada. Emily yacía en la parte trasera del vehículo, envuelta en todas las mantas que pudieron encontrar. Sus pies. Alejandro trataba de no pensar en sus pies. Lo principal ahora era llegar a la civilización. Hasta la ciudad más cercana había unas 200 millas, 2, quizás 3 días de viaje, si el tiempo lo permitía. El tiempo no lo permitió. La ventisca los alcanzó 6 horas después de iniciar la marcha. Cielo y tierra se fundieron en un solo torbellino blanco. La visibilidad se redujo a unos pocos metros. El GPS indicaba que avanzaban hacia el sur, pero Alejandro ya no estaba seguro de si podía confiar en la electrónica en tales condiciones. Perdóname, la voz de Emily apenas se oía sobre el aullido del viento y el rugido del motor. Perdóname por todo. Cállate, cortó, necesito concentrarme. Pero ella no podía callar, las palabras fluían de ella como pus de una vieja herida. De verdad te amaba, al principio de verdad, pero luego es como una droga, ¿sabes? El dinero, el poder, las reuniones secretas. Stone sabía qué botones pulsar, sabía cómo hacer que una persona se sintiera especial. Y luego decidió deshacerse de ti en cuanto te volviste una carga. Alejandro escudriñaba la bruma blanca frente a ellos. Te dejó morir en el vehículo. Qué romántico. Ella sollozó. ¿Sabes qué es lo más terrible? Que no me sorprendió, en lo más profundo siempre supe que era capaz de algo así, simplemente no quería creerlo. El combustible se agotó al final del segundo día. Habían logrado recorrer aproximadamente 2/3 del camino hacia Fairbanks. El motor tosió una última vez y se apagó. En el silencio que siguió se oía especialmente fuerte el aullido de la ventisca. ¿Es todo?, preguntó Emily. Es el fin. Alejandro revisó la radio por 100ª vez. A través de las interferencias a veces se filtraban fragmentos de conversaciones. Significa que ya estaban en la zona de alcance de frecuencias civiles. Comenzó a transmitir la señal de socorro una y otra vez. La ayuda llegó 18 horas después. Primero oyeron el rugido de un helicóptero, luego vieron destellos de reflectores de búsqueda a través del velo de nieve. Los rescatistas aparecieron como fantasmas, con trajes blancos, equipo médico y termos de té caliente. Emily fue evacuada primero. Sus pies estaban ennegrecidos por la gangrena, requería cirugía urgente. Alejandro observaba cómo el helicóptero se elevaba al cielo, llevándose su vida pasada, y sentía un extraño vacío. En el hospital ya los esperaban. No solo médicos, agentes del FBI también mostraron interés en la historia de una expedición científica desaparecida. Especialmente les interesaron los documentos que Alejandro había recogido en la base antes de partir en busca del vehículo oruga. Todo comenzó a girar como en un caleidoscopio. Interrogatorios, testimonios, peritajes. Se destapó todo el esquema de las subvenciones, millones de dólares desaparecidos en la nada, informes falsos sobre equipamiento que nunca existió, sobornos a funcionarios del comité de subvenciones. La historia llegó a los periódicos. Fraude ártico, científicos estafadores, corrupción en círculos académicos, los titulares clamaban la sensación. La Universidad de Alaska quedó en el centro del escándalo. Emily perdió ambas piernas por debajo de la rodilla. La gangrena había avanzado demasiado, los médicos no pudieron hacer nada. Cuando Alejandro fue a su habitación, única y última vez, ella ni siquiera volvió la cabeza. Presento la demanda de divorcio, dijo él, de pie junto a la puerta. Lo sé, su voz sonaba sin vida. ¿Es por mi traición o encontraste a alguien más? Ambas cosas. Ella es buena persona. Mejor que tú y yo. Emily finalmente se volvió hacia él. En sus ojos no había lágrimas, solo un cansancio infinito.
Sabes, ahora me parece que hubiera sido mejor morir entonces en el vehículo. Alejandro salió en silencio de la habitación. En su bolsillo llevaba los documentos del divorcio y un boleto para un pequeño avión privado que debía llevarlo al campamento Inupiat, a Año. Pero primero había que terminar todas las formalidades, dar los últimos testimonios, firmar papeles, poner punto final a esta historia de mentiras y traiciones. Al salir del hospital, levantó el cuello de la chaqueta contra una ráfaga de viento helado. En algún lugar, más allá de ese viento, lo esperaba una nueva vida, simple y honesta, como la gente que lo salvó de la muerte, como la muchacha que lo cuidó y entregó su corazón sin pedir nada a cambio. Comenzaba a nevar, la primera nevada de la temporada. Copos blancos caían lentamente sobre la gris ciudad, como intentando cubrir sus pecados con un manto blanco de olvido. Pero Alejandro sabía que algunas manchas no pueden ser lavadas ni siquiera por la nieve ártica. Tomó un taxi y dio la dirección de su abogado. Había que apresurarse, en 2 días lo esperaba el avión. Capítulo 11. Un nuevo camino. La pequeña avioneta Beaver zumbaba como un abejorro enfurecido, abriéndose paso entre ráfagas de viento. El desierto nevado abajo parecía infinito, un lienzo blanco rayado por las sombras de las nubes. Alejandro estaba sentado con la frente apoyada contra el helado cristal de la ventanilla, pensando en lo extraña que es la vida. Un mes atrás caminaba por aquí a pie tratando de sobrevivir. Ahora regresaba no como fugitivo, sino como uno. No puedo volar más lejos, gritó el piloto superando el rugido del motor. ¿Ves esas colinas? Tus amigos están por allí, si tienes suerte notarán el avión. Alejandro asintió. Sabía que los Inupiat ya los habían notado. Para un pueblo que vive de la caza desde hace siglos, ningún sonido, ningún movimiento en el cielo pasa inadvertido. El avión aterrizó en una superficie relativamente plana. La nieve se arremolinó con el viento de la hélice. Alejandro apenas había descargado su mochila cuando en el horizonte aparecieron unos puntos, cazadores en motos de nieve. Se materializaron desde el desierto blanco como espíritus de esta tierra antigua. Lo reconocieron inmediatamente. El joven cazador, el mismo que le enseñó a manejar el trineo de perros, se bajó de la moto de nieve y lo abrazó fuertemente. No hacían falta palabras, un apretón de manos, una sonrisa, un gesto hacia el campamento. Bienvenido a casa. Año esperaba a la entrada de la yaranga. Estaba inmóvil como una estatua, solo sus largas trenzas ondeaban al viento. Cuando Alejandro se acercó, notó los cambios, un apenas perceptible abultamiento del vientre bajo la parca de piel, un brillo especial en los ojos. Ella lo sabía, y sabía que él volvería. Su abrazo fue largo, olía a humo de hogar, a hierbas y a algo más, ese aroma especial de vida que germinaba dentro de ella. Alejandro se arrodilló, apoyó la mejilla contra su vientre. No podía expresarle con palabras cuánto significaba esto para él, pero ella tampoco necesitaba palabras. Los días siguientes se fundieron en un momento infinito de felicidad. El campamento lo aceptó como uno de los suyos, simple y naturalmente, sin ceremonias innecesarias. Los ancianos bendijeron su unión con Añu, el chamán realizó un antiguo ritual invocando a los espíritus de la tundra para proteger al niño por nacer. La vida en la tribu fluía según sus propias leyes, inalterables durante siglos. Cada mañana los cazadores salían a cazar, las mujeres se ocupaban del hogar, los niños jugaban en la nieve imitando a los adultos. Alejandro aprendía todo. Cómo rastrear renos por huellas apenas visibles, cómo predecir el clima por la forma de las nubes, cómo fabricar herramientas de hueso y madera. Y por las tardes se sentaban junto al hogar y Añu le enseñaba la lengua de su pueblo. Las palabras eran complejas, difíciles para su lengua, pero se esforzaba. Cada palabra aprendida era como un pequeño puente entre su vida pasada y su nueva realidad. Su hijo nació en la noche más larga del año. El parto fue atendido por una vieja curandera, la misma que lo había hecho ya para 3 generaciones de la tribu. Cuando se oyó el primer llanto del niño, sobre el campamento brillaba la aurora boreal, destellos verdes y violetas danzaban en el cielo, como saludando al nuevo ser humano. Alejandro sostenía a su hijo en brazos y veía en su rostro rasgos de ambos pueblos, los ojos rasgados de la madre y su propia nariz recta, la piel morena de los Inupiat y su propio cabello rubio. Un pequeño puente entre 2 mundos. ¿Cómo lo llamaremos?, preguntó a Añu en su lengua. Durante los meses transcurridos había aprendido a hablar lo suficiente para expresar lo más importante. Ella sonrió y pronunció un nombre ancestral de su pueblo que significaba el que vino con la primera nieve. Alejandro lo repitió, sintiendo cómo se asentaba en su lengua, correctamente, como si siempre hubiera sido parte de su vida. A veces, en noches especialmente frías, cuando el viento aullaba por las rendijas de la yaranga, Alejandro pensaba en su pasado. En el tanque ardiente en Irak, en la traición de Mili, en la enloquecida travesía por el océano helado.
Cada prueba, cada dolor lo habían conducido aquí, a esta mujer, a este niño, a esta vida simple y honesta. Una mañana vio en el horizonte una columna de humo, por allí pasaba otra expedición científica, quizás de nuevo con informes falsos y millones robados, pero ahora no era su preocupación. Su mundo se había reducido a los límites del campamento, al calor de su yaranga, a la sonrisa de su hijo y los abrazos de año. En primavera, cuando el sol finalmente se elevó sobre el horizonte tras la larga noche polar, él y su hijo se sentaron en una colina cerca del campamento. El niño jugaba con un juguete de hueso que Alejandro había tallado para él, mientras el padre miraba hacia el este, donde se difuminaba la línea del horizonte. Allí hay un gran mundo, hijo, dijo en inglés, aunque el niño aún no entendía las palabras. Un mundo complejo, algún día lo conocerás, pero aquí está nuestro hogar. Añu los llamó a cenar. Alejandro tomó a su hijo en brazos y se dirigió a la yaranga, donde ardía el hogar y esperaba la mujer que le había dado una nueva vida. Detrás quedaban las huellas de sus pasos en la nieve, grandes y pequeñas, entrelazándose como los hilos del destino. Y sobre la tundra de nuevo brillaba la aurora boreal, indiferente a los dramas humanos, eterna como la propia noche ártica. A su luz, el futuro parecía tan limpio y claro como la nieve intacta alrededor del campamento. Si les gustó esta historia, apoyen al autor con un like, suscríbanse al canal y compartan sus emociones en los comentarios. Gracias.